¿Sabes qué es lo bonito de vivir en Alcalá? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? ¿Que siempre hay algo que contar? ¿Y alguien que te lo cuente? ¿Cómo? Por eso hacemos Alcalá Día a Día, para compartir contigo todo lo que pasa, cada mañana de 10 a 2. Me encanta, está muy guay, está muy guay. Y si no puedes a esa hora, te esperamos por la tarde, de 5 a 9. Aquí hay nivel. Porque queremos que estés informado, que participes, que te sientas parte de lo que ocurre en tu ciudad. Muy fuerte. Caliente, caliente. Un magazine lleno de contenido, noticias, entrevistas, cultura, sociedad, microespacios y colaboraciones, con todo lo que te interesa, contado con cercanía. Me va a dar una depresión que no puedo más. Escúchanos en el 107.7 de la FM o en radioguadaira.org, donde quiera que estés. Hola, soy Sonia. ¿Tú sabes dónde está Paco? ¡Paco! Alcalá Día a Día, el magazine que te informa, te acompaña y te conecta con tu ciudad. ¡Esto quizás sabe yo! Alcalá Día a Día, porque aquí lo que pasa importa. Y ya está, y esa es la noticia. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? Vámonos con este ratito con el cual nos vamos a introducir en la historia de Alcalá de Guadaira, porque llega nuestro espacio Descubre Alcalá. Ya sabes que a este espacio, en esta edición, en esta nueva etapa 2025-2026 de Alcalá Día a Día, se ha unido nuestro compañero y amigo, guía turístico e informador en la harinera del Guadaira, nuestro amigo Adolfo Jaén, a quien tenemos aquí hoy en los estudios de Radio Guadaira. ¿Qué tal? Muy buenos días, Adolfo. Hola, buenas. ¿Qué tal, Sonia? Encantados de tenerte esta temporada con nosotros, porque nos estás nutriendo con muchísimos datos y hoy te he visto llegar con un libro. Cuéntanos, ¿qué libro es? Pues sí, hoy, bueno, la temática de hoy, que va a ser el tren de los panaderos, que menos que traer el libro del tren de los panaderos de Antonio Gavira Albarrán. Bueno, la verdad es que ha sido un auténtico investigador de nuestra historia y sobre todo, bueno, con todos esos datos que aporta en este libro, pues vamos a tener para no sé cuántos programas. Pero bueno, aquí el hilo conductor realmente es la publicación de un reportaje, un documental que el pasado 13 de noviembre se grababa a Antonio, un señor de 92 años, que ese pues, puede ser de los pocos supervivientes que tenemos, que se ha subido al legendario tren de los panaderos, ¿no? Pues sí, efectivamente, la verdad es que ya han pasado más de 60 años desde que el tren de los panaderos dejó de funcionar como reparto de pan, y bueno, no quedan demasiados testimonios vivos, y en este caso pues, Antonio nos ha deleitado con un maravilloso programa de La Vanguardia que la verdad es que está lleno de emoción, de sentimiento y de recuerdos muy bonitos. Bueno, antes de poder escuchar esto que nos cuenta como vivencia propia, en primera persona, Antonio, vamos a hablar de todos esos datos e información que tú manejas sobre el tren de los panaderos. Cuéntanos, ¿cuándo hace su primer viaje el tren de los panaderos? Bueno, un poquito del contexto histórico del entorno, obviamente la gran mejora que supuso este ferrocarril, esta línea de ferrocarril, denominada Tren Sevilla-Alcalá-Carmona, el acrónimo SAC, la línea de ferrocarril SAC, conocido popularmente como el tren de los panaderos. Este seudónimo se debe a que principalmente en la estación que se encuentra prácticamente bajo nuestros pies, aquí debajo del Cerro del Castillo, estaba la famosa estación del Pan de Alcalá, donde se subían los panaderos con sus mulos, con sus angarillas, para el reparto de pan a Sevilla capital. Estamos hablando de que el inicio de la línea en concreto es el 10 de enero de 1873, cuando comienza a funcionar. Obviamente hay un contexto histórico detrás y sus vicisitudes y sus problemas técnicos para la elaboración de este ferrocarril, que ahora pues, daremos algunas pinceladas y detalles. Pero bueno, ahí comienza, digamos, lo que es la andadura de un sistema de comunicación que mejoró la comunicación, por supuesto, y también económicamente Alcalá. Los panaderos, que anteriormente durante siglos han repartido el pan a Sevilla en mulos, digamos a pie, ¿no? Durante un traslado de más de 2 horas,
pues ahora tenía una facilidad que en poco más de 30 minutos llegaban a la zona de la Enramadilla, que es de donde San Bernardo, donde comenzaba la estación, ¿no? Del ferrocarril. ¿Qué conseguías con esto? Pues una calidad de vida también para los panaderos, en la que le ahorraban más de hora y media de trayecto, tanto de ida como de vuelta, y también, bueno, mucha más comodidad y llevar un pan mucho más fresco. Porque ya, bueno, es el primer tren que comenzaba a las 5:40 de la mañana, pues ya era un pan recién elaborado y en el que ya poco más de las 6:30 de la mañana ya podía estar llegando a las casas de los sevillanos, ¿no? Que obviamente es el principal comprador, ¿no? Como gran núcleo urbano que rodea Alcalá, pues Sevilla Capital es el, digamos, que ha mantenido a los panaderos de Alcalá durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, va avanzando obviamente lo que la historia va cogiendo una gran fama, las mejoras técnicas, tecnológicas, bueno, a lo que se tuvo que afrontar también este tren. Bueno, el recorrido, por tener un poco un dibujo mental, si comienza, como hemos dicho, en San Bernardo, en Ramadilla, hacía un recorrido que cruzaba Itasa, lo que conocimos como el polígono Itasa. Va buscando lo que es el sentido del río Guadaíra por su margen derecha, y en sentido ascendente, buscando a Alcalá, pues pasaría a lo que es frente a la Pablo Olavide, cerca de San Juan de Teatinos, buscaría Molino de Cerrajas, donde tendría también su apeadero, Pelay Correa, pasaría justo detrás de la estación de Adufe, entre lo que es la antigua carretera de Sevilla y la propia estación de Adufe, y ya buscaría la estación bajo el Cerro del Castillo. Y ahí, bueno, ahí se encontró uno de los grandes problemas de la línea de ferrocarril, que es cómo afronta esa montaña, ese Cerro de Albero, para cruzar la vía. Y para eso, pues tuvieron que crear el túnel que tenemos debajo del Cerro del Castillo, que aproximadamente unos 350 metros, pues digamos que de esa manera evitas o sorteas lo que es el famoso recorrido, lo que en su antaño en los mapas de Alcalá se conocía como las montañas de Alcalá, que de hoy pues como el cerro de la urbanización del Castillo, el Mirador, pues todo eso a día de hoy una fisonomía urbana, pero en muchos mapas parecen como montañas, como realmente son. Nada más hay que subir las cuestas colindantes a Duquesa Talavera y vemos realmente son montañas. Y obviamente que ya pasa un paisaje urbano, no nos hace esa idea, pero bueno, ya digo que eran famosos esos cerros, esos escarpes, como bueno, podemos ver todavía Cerro Villalba, la Fuensanta, que siguen mostrándonos como pequeñas o no tan pequeñas montañas en torno al Cerro del Castillo. Pues bien, tuvieron que trazar ese túnel del tren, que actualmente también lo recordamos estar en pleno trabajo, en plenas labores, para por fin hacerlo de manera también ciclopeatonal y poder transitar bajo el túnel del tren y poder aprovechar, digamos, ¿verdad? Antes, desde la zona del Puente Dragón hasta la zona de la biblioteca, así que va a ser también un gran impulso a lo que es el senderismo, la vida cicloturista también de sí, porque de ahí también va una vía, sí, precisamente, ¿verdad? Carril bici, que se está habilitando toda la zona desde, bueno, prácticamente todo lo que estamos hablando del tren de los panaderos, casi paralelo se está habilitando actualmente para hacer un carril bici y hacerlo aún más accesible para, bueno, toda la zona de Pelay Correa, Cerrajas, toda esa zona se está habilitando, Canar de los Presos, la zona de Pablo Olavide, bueno, y tener una comunicación verde, sostenible con Sevilla. Y la verdad es que, bueno, que se están esos trabajos y se estima que en los próximos meses está ya completamente rehabilitado. Sí, todo. En los próximos meses, qué bien. Pues la verdad es que es una gran noticia, porque mira, teníamos conocimiento de la elaboración, ¿no?, de este carril bici y de todo este tránsito para senderistas y demás, pero no teníamos conciencia de que fuese a ser tan pronta la finalización para poder disfrutar de todo esto. ¿Para la primavera podría ser? Esperemos que sí. Yo nos consta que por lo visto lo que es el túnel en sí va a estar terminado a finales de este año, principios del siguiente. Si no hay ninguna demora especial, ningún contratiempo. Y bueno, lo que es el carril sí va a tardar un poco más. Bueno, hay varios kilómetros, estamos hablando de en torno a 8 kilómetros, bueno, tiene su trabajo también, sus vicisitudes y demás, con el tema de lluvia y demás, cosas que imposibiliten asentar bien el terreno. Pero bueno, se estima que, como bien dice, primavera puede ser perfectamente una fecha en la que ya esté habilitado. Esperemos que sí. Bueno, pues nada, ya vamos a estar arreglando las bicicletas. Igualmente se puede pasar a día de hoy, pero bueno, no está en el mismo estado que va a estar dentro de unos meses. Bueno, no es lo mismo, ¿eh? Yo voy muchas veces con mi mascota a hacer mis caminatas y demás, y claro, no es lo mismo
mismo los chinos y el albero, ese camino de albero, que por supuesto el entorno es precioso, pero claro, no es lo mismo para cuando vas con las bicicletas, que vas todo el tiempo con un carril bici que, oye, además te plantas en la Pablo de la Vide, una ruta muy accesible realmente para hacerla cualquier sabadito o domingo por la mañana. El corredor verde, y entre semana también hay muchos usuarios también, por la tarde y por la mañana también que recorren lo que es el entorno de lo que es el corredor verde metropolitano, que se llama. Bueno, volvemos al tren, si quiere. Nos hemos quedado en el túnel, atravesaríamos el túnel del tren y llegaríamos a una de esas huellas que han quedado arquitectónicas en Alcalá del tren de los Panaderos, que es el famoso viaducto del tren, que encontramos a los pies, ¿no?, de lo que es la entrada al famoso puente Jesús Nazareno, Carlos III, puente romano, como le queramos llamar. Pues hay esa estampa maravillosa del viaducto del tren, donde todavía se conservan esas vías originales y ese balasto, ¿no? Las piedras originales, ¿no?, que soportaban el peso del tren, que eran ideales también para el drenaje y para aguantar también el peso de las vías. Y bueno, ese tramo del viaducto del tren que continuaría hacia lo que es conocido a día de hoy como Avenida Tren de los Panaderos. Claro. Ese nombre se debe obviamente a lo que es el antiguo recorrido del Tren de los Panaderos, donde está a día de hoy los pisos San Francisco, el parking San Francisco. Se encontraría la estación de San Francisco, que era famosa en Alcalá también porque era donde se subían los viajeros. Si los panaderos tenían su estación propia en el punto, digamos, ¿no?, la estación bajo el Cerro del Castillo, la estación de viajeros principalmente era en San Francisco. La estación, bueno, por suerte hay imágenes y bueno, para el que tenga algunos años recordará restos de esa estación y de las vías por ahí. Cruzaría toda la avenida Tren de los Panaderos, hablamos de Instituto Albero, hablamos de Harina de Guadaira, recinto ferial, cruzar todo lo que sería Cercadillos y buscaría la zona de Gandul. Digamos que lo que es el trazado con la avenida Tren de los Panaderos se puede intuir fácilmente, pero desde Tren de los Panaderos, el final, la zona ya que llega a la urbanización Castillo Marchenilla, hasta San Juan de Dios, ahí hay una gran transformación principalmente por lo que es la A92. Claro. Ahí digamos que se deformó por completo lo que es ese trazado, pero bueno, volvemos a retomarlo poco después, pasando San Juan de Dios, cuando vemos ya lo que es el recorrido que llegaría hasta Gandul, aún quedan restos de la estación de Gandul, y todo lo que sería el término de, pasando por la zona de Dólmenes, conocida de Gandul, que también esperemos que en enero o febrero estén ya abiertas al público, ya damos también ese mensajito. Claro. Y bueno, continuaría todo lo que sería la cornisa de los Alcores, de Mairena, el Viso del Alcor y finalmente llegar a Carmona, la parte baja, la vega baja de Carmona. En el Viso del Alcor y en Mairena también había estaciones, por supuesto, entiendo, también tenía sus estaciones, apeaderos también para los usuarios también visitantes, también que vinieran a Sevilla en un recorrido total de 42 kilómetros aproximadamente. Y bueno, aunque ya podemos hablar de esos 42 kilómetros, pero sí que es verdad que la parte más conocida es la de Cerro del Castillo de Alcalá, los Panaderos, hasta Sevilla. Y aparte es la que más nos interesa ahora mismo, ¿no? Sí, en ese sentido, es la que le da nombre a ese seudónimo, ¿no?, el sobrenombre de Tren de los Panaderos. Yo tengo una duda, a lo mejor, estoy segura de que sí, que me la vas a poder resolver. ¿Compartían vagones los viajeros con los animales, con los burros y demás? No, había... los animales iban por un lado y después los panaderos y viajeros eran por otro. De hecho, hay testimonio, de que iban 7 vagones, 4 de ellos para panaderos, animales, y después 2 para viajeros y otro para el tren coche, ¿no?, que era la locomotora, ¿no? Muy bien, muy bien. Y ahí, pues en ese sentido no era habitual, ¿no? Obviamente no era común que fueran viajando animales al mismo tiempo que... Claro. Aunque sí que es verdad que también hay testimonio, y en el libro hay muchos testimonios, que muchos niños principalmente se colaban en los vagones, en las plataformas, para buscar también el pan, esos picos en las angarillas, ¿no?, para buscar un poco de comida, esa pillería, en la que muchas veces, pues se bajaban en el momento que veían un apeadero y salían del tren ya con el estómago un poquito lleno. Claro, unos años con muchísima hambre. Sí, lógicamente, pues ellos tiran, claro, por supuesto. El hambre aprieta. Y estamos hablando de cuántas máquinas teníamos. En cuanto a máquinas, ha habido varias, muchas. Y también la más conocida, se puede decir que una de las más conocidas es la última, pues como bien se sabe, las locomotoras tenían nombre, y la última que parece que prestó el servicio era la llamada Cristóbal Colón. Ah, mira. Máquina llamada Cristóbal Colón. Y la verdad, hemos tenido, después posteriormente la Cochinita y otras máquinas más conocidas, pero ya eran principalmente para transporte de viajeros. Porque todo este recorrido que comienza el 10 de enero de 1873, como Tren de los Panaderos, llega
un fin, ¿no? Bueno, hay de todo, hay historias de descarrilamiento, hay historias, bueno, más trágicas, menos, pero bueno, hay desventuras, hay, bueno, las hazañas también en Gandul, incluso que el propio marqués de Gandul tenía su propio vagón y demás, iba obviamente como un señor, como un marqués en el tren también. Y bueno, llega una fecha en la que el transporte público, bueno, más que el transporte público, el tren en este caso, se queda un poco detrás de lo que son ya medio transporte particular, como son furgonetas o otros medios de transporte que pueda transportar, pueda llevar el pan de Alcalá, no solo en Ramadilla, sino a otros puntos, ya pueda ser la Macarena, ya pueda ser la Avenida Constitución, otros puntos en los que lo puedes llevar con tu medio de transporte y no dependa exclusivamente de un tren, que muchas veces que si descarrilamiento, que si tardanza, que si las vías no estaban en buen estado, y bueno, pues se llega a un declive en el que ya el 31 de julio de 1962 se hace el último viaje del tren de los panaderos, en el que varios panaderos, 6 panaderos de Alcalá, concretan hacerse una fotografía, una de las fotos más famosas que tenemos de Alcalá, pues delante del tren de los panaderos, donde se harían esa imagen para inmortalizar la última ruta que saldría de Alcalá hacia Sevilla para repartir el pan con sus mulos, con sus angarillas. Y ya posteriormente, la década, los 10, 15 años posteriores, exclusivamente se mantendría un viaje de un tren, un transporte de pasajeros, y bueno, termina un declive puesto que ya no había, ni era rentable, ni tenía usuario, y era bastante, por testimonio, era bastante difícil de incluso saber el horario, que llegaba a la estación y preguntaba, no sabía ni si venía el tren, si venía a qué hora, si iba a llegar. Claro. Adolfo, casi, vamos, por unos meses, casi 2 siglos funcionando. Bueno, 100 años, de 1873 hasta 1800. De 1800 a 1962 es cuando, digamos, como tren de los panaderos, pero sí que es verdad, como tren en sí, 100 años. 100 años. 100 años prácticamente de uso, bueno, y no solo, bueno, el tren de los panaderos, aparte de esas huellas históricas que comentaba que nos ha dejado, como el viaducto del tren o ese vagón que podemos encontrar en el Parque Centro, también hay que destacar no solo lo que llevaba, sino lo que traía, a la importancia de Alcalá. Y era muy conocido por llevar pan, pero también muy conocido por traer pintores. Ajá. Y ahí también es importante destacar los Sánchez Perrier, Manuel García Rodríguez, tenemos ahora la exposición en museo. Bueno, todos esos pintores que venían de Sevilla y podían acercarse a Alcalá, a donde se inspiraron en la Ribera del Guadaira, y esa magnífica exposición que tenemos en el museo también, por no retirar, Tiempo de Paisaje, con más de 70 obras. Cómo el tren les acercaba a Alcalá y cómo podían, transportando sus útiles. También es importante el invento también del tubo de óleo, también en mitad del siglo XIX, para poder traer sus óleos y pintar directamente sobre el terreno. Claro. También fue una gran ventaja el tener medio de transporte y avances tecnológicos para poder bien recrearse y dejar Alcalá no solo como una industria panadera, sino como una escuela paisajista. Gracias a los mejores pintores de la zona, pues bueno, que vinieron aquí también a inspirarse, con lo cual, bueno, fue un intercambio magnífico. Llevamos pan, traemos pintores y bueno, se fomenta la cultura, se fomenta el arte y, por supuesto, la economía. También, bueno, hay muchos testimonios, bueno, y escritos, por supuesto, sobre alojamientos que había en Alcalá, la pensión de Fanny, cercanos al ayuntamiento, podemos decir. Cuando se ha diseñado el trayecto, el recorrido del tranvía de Alcalá, que esperemos alguna vez podamos verlo, ¿se ha tenido en cuenta el recorrido también del tren de los panaderos pues en algunos tramos? Desconozco si realmente se han tenido en cuenta, pero lo que sí es cierto es que va a haber tramos que son paralelos o juntos. Pues la zona de Cerrajas y demás, va a haber zonas en las que van a compartir prácticamente lo que fuera el antiguo trazado. Sí que es verdad que desconozco, ya digo, el proyecto sí ha tenido uno que ver con otro, pero bueno, aprovechando lo que es la orografía de Alcalá, hay muchos puntos donde coinciden. Ya una vez que cruza, baja de Cerro de Cabeza Hermosa, va buscando el paralelo al río Guadaira por la margen derecha, que es el mismo trazado que ha utilizado el tren de los panaderos. Sí que es verdad que ya no quedan restos en ese entorno. Sí hay algunos restos todavía en la zona de Adufe, desde la Adufe hasta lo que fue la estación de Alcalá, todavía podemos ver restos de piedra, incluso en alguna vía del tren escondida por ahí. Sí que eso ya el que se aventure a buscar puede encontrar algunos restos. Pero sí que, bueno, con el trazado nuevo no hay nada que quede constancia de lo que fuera el antiguo tren de los panaderos. Bueno, pues la verdad es que historia tiene en este tren y, bueno, pues me imagino también a esas personas, esas parejas que se formaron de Sevilla y Alcalá, donde tenían que coger el tren para verse. Pues sí, seguro que hay mucha historia detrás. Bueno, hay también anécdotas
o historia en particular, porque el tren no solo sirvió para transporte de panaderos, viajeros, sino que también estamos hablando de que en mitad del siglo XIX tenemos una fábrica de harinas en la Ribera, que es la fábrica de la Portilla. La familia de la Portilla tenían también una fundición en Plaza de Armas a la que se le concedió crear diferente armamento para la Marina. Y todas esas pruebas balísticas de cañones se hicieron en lo que conocemos en Alcalá como prueba de cañones. Se lo traían aquí para hacer las pruebas, Para hacer ¿no? las pruebas, efectivamente. El Albero absorbe bastante el golpe. Tenemos esa facilidad también en nuestro terreno. Y todo lo que es a día de hoy, prueba de cañones, todo el entorno cercano al Instituto Albero, pues ahí había una bifurcación de las vías del tren y ahí se podían hacer las pruebas, donde bueno, había montones de arena también para volver a recuperar esas pruebas de cañones que bueno, tenían su cantidad exacta de cuántos lanzamientos podían realizar y demás. Y bueno, hay mucha historia también en ese entorno, porque incluso hay en algún libro, creo que de García Rivero, que habla que el encargado de esas vías era un tal Epifanio, y por lo visto no le gustaba mucho que pasara el tren por esas vías. Y había un dicho popular, por lo visto, en Alcalá que decía: te gastas menos que la vía de Epifanio. Porque no querían que pasara el tren por ahí, que si había descarrilamiento, que si se caía la harina, que si había algún problema. Y bueno, ahí hay mucha historia, mucha anécdota. Recomendamos, por supuesto, lo que hemos empezado con el libro del tren de los panaderos, claro. Una aproximación a la historia del ferrocarril de Sevilla, Alcalá y Carmona, de Antonio Gaviral Barrán. Lo podéis encontrar en la biblioteca municipal, o si queréis más información podéis contactar con nosotros en la oficina de turismo. Ya ofrecemos datos por si queréis adquirirlo en alguna librería o a los familiares de este autor, bueno, este historiador y apasionado de Alcalá, bueno, ecologista, ¿no? Como bien dice su paseo que se ha inaugurado hace escasos días, bueno, es más que merecido para Antonio Gavira. Y bueno, cualquier aporte que nos haya dado Antonio, pues Antonio va a quedar, bueno, pues para la historia, pues más que consolidado, más que agradecido. Pues la verdad es que nos has nutrido con muchísimos datos y ahora vamos a conocer esas emociones, vamos a compartirlas, las emociones de Antonio. ¿Has conocido a Antonio? Bueno, estuvieron allí, grabaron en La Harinera, Antonio y Curro, y bueno, tuvimos la oportunidad de verlo allí. La verdad que fue un día magnífico. Bueno, el equipo de producción también de La Vanguardia, tuvimos un trabajo detrás con ellos también importante en cuanto a localizaciones y demás. Y bueno, creemos que el resultado es espectacular, es maravilloso. Este documental, que es audiovisual, nosotros vamos a compartir el audio y bueno, mi compañero Paco Valiente pues va a explicar algunas cosas previamente para que se pueda entender todo, pero este documental lo podemos encontrar, ¿no?, en el canal de YouTube. Efectivamente, también lo tienen en YouTube, o nosotros en redes sociales lo difundimos no hace mucho también. Salió la semana pasada, ¿no?, que está recién salido, no podemos decir. Y la verdad es que bueno, que nos parece uno de los reportajes más bonitos que conocemos del tren de los panaderos. ¿Y Antonio por qué cogía el tren? ¿Era panadero? Era panadero, ¿no? Era panadero y él iba a Sevilla a hacer su reparto de pan. Pues yo creo que no vamos a dejar ya más tiempo pasar, porque los oyentes de Radio Guadaira están deseando de conocer a Antonio y también de conocer este tren de los panaderos por las propias experiencias en primera persona de esta persona alcalaneña de 92 años que el pasado 13 de noviembre grabó este documental para La Vanguardia y con el que nos cuenta sus vivencias con el tren de los panaderos. Muchísimas gracias, Adolfo, una vez más por estar con nosotros. A mí cada día me gusta más Alcalá de Guadaira y en parte, pues por supuesto, tienes la culpa tú en esta nueva edición. Estamos enamorados de Alcalá. Bueno, pues vamos a por ello. Descubre Alcalá de Guadaira, las conexiones de tren dedicado al tren del panadero. Hoy en Alcalá Día a Día, descubre Alcalá de Guadaira. Hoy queremos invitarte a viajar en el tiempo, a una Alcalá de Guadaira donde el aroma del pan recién hecho marcaba el ritmo diario y un pequeño tren se convirtió en el corazón del pueblo. Antes de escuchar el testimonio que hemos preparado para disfrutar en Alcalá Día a Día, queremos situarte porque lo que vas a oír es parte esencial de nuestra memoria. El 13 de noviembre de 2025, Antonio Espinar León
cumplió 92 años, aún conserva una lucidez admirable y un tesoro de recuerdos. De niño transportaba el pan que su familia elaboraba en el famoso Tren de los Panaderos, aquel convoy que unía Alcalá con Sevilla y que llevó durante décadas algo más que hogazas, llevó esperanza y comunidad. Ese pasado ha sido recopilado por el investigador Curro López, quien nos guía en el tercer capítulo de Conexiones de Tren, un proyecto realizado junto a Irio. Con él descubrimos cómo aquel tren se convirtió en una auténtica vía de vida. Panaderos, artistas e intelectuales viajaban juntos, tejiendo historias que hoy forman parte de la identidad de Alcalá, la ciudad de los panaderos, porque esta no es solo una historia de pan o de trenes, es una historia de raíces y de legado. Y ahora, tú que estás al otro lado, prepárate porque llega el momento de disfrutar de Antonio y Curro. Adelante. El tren venía todas las mañanas en 7 vagones. 4 eran de los panaderos, 2 era para la gente y 1 cuando iba el jefe tren. Ay, lo estoy viendo. Antonio es de las pocas personas, casi exclusivas, que podemos encontrar ahora mismo que hayan vivido esta historia. Soy Antonio Espinal León, hijo de aquí de Alcalá, mi padre Joaquín Espinal Bono, mi madre Carmen León Olivero. Hoy cumplo 92. Y que, como era tradicional, pues de niño empieza como mozo chico de una panadería. No hay ni un hornero de... Hornero, sí, míralo, sacando con la pala. Estábamos muy malamente, mi padre estaba preso. Sí, era un poco de comer. Yo también no iba a Sevilla, yo era muy chico. Yo trabajaba en la nación de Mesa cogiendo aceitunas del suelo, la que se caía. Me empecé a interesar por la historia del tren de los panaderos porque yo mismo lo usé. Y allí conectabas con ese mundo y con las personas que lo usaron. Mi padre me llevó varias veces a Sevilla, que vamos todavía, porque le quitaban el pan de un cubujón, se ponía a coger pan y por ahí le quitaban del otro cubujón, le quitaban el pan. Mi padre repartidor y mi hermano repartidor y yo repartidor. Ese tránsito diario de los panaderos de Alcalá a Sevilla en bestias, al llegar el tren, pues se simplificó muchísimo. Junto con el panadero iba el niño, y el niño ya era otra generación. El camino del tren. Cruz Alcalá, San Bernardo. La época del hambre, todo el mundo enmollado. Y mucha gente pidiendo, y mucha gente, sí, eso no es agradable. El hecho de poder llevar con más rapidez el pan del pueblo a la ciudad era importantísimo. O sea, la cuestión era llevar el mejor pan y en las mejores condiciones. El tren de Alcalá, que montaban los mulos en los vagones, y se ponen a repartir por toda Sevilla. 80 y tanto. En el tren de las 5:30, 80 y tanto. Y ya después fueron bajando, claro, los carritos, las cosas. Claro, ya empezaron a repartir en triciclo también, ¿no? Y la gente, y el racionamiento. Racionamiento quitó mucha gente quitando cupones. Tú tenías que ir a lo mejor en la calle La Plata, había 8 o 9 panaderías, y el pan lo acababan de amasar, y había que sacar pan a la calle. El tren
a su paso por nuestra ciudad, se convirtió en un elemento de nuestro paisaje. Con las personas mayores que hablas, pues aparece el tren. Paraba ahí y ahora se metía por el túnel a la estación de los panaderos, porque la estación de los panaderos tenía como esto, y el tren bajaba justo. El tren es, digamos, te diría, es como esa guinda que se le pone al pastel de los recuerdos, ¿no? Eso ya va en camino de por aquí de la vía. Sí, pero mira, fíjate que, mira qué día está cogida. Mira, claro. El Viernes Santo está, mira, está pasando la cofradía por ahí. El Viernes Santo no iba nadie a Sevilla. Ese día se vendía pan doble, ¿eh? Ahí había que llevar el mulo del reate porque como el mulo no era un mulo a lo mejor que cogían de la huerta. Vacaciones, con el Viernes Santo, te va poco. El trapelo, sacos de harina, la encarnación, la misma encarnación, y a esa le vendía con harina. Le llevaba 7 kilitos todos los días, porque, hombre, más no podía llevar. Se ha dado la Guardia Civil, ¿sabe qué hace? Nada más 84 años de eso. Aquí hay una foto, Antonio. Mira. Mira aquí, mira la estación de San Francisco. ¿La ves? El vagón que tú decías, mira. Ese es el vagón. ¿La ves? Este era el Rialaje. Es el Rialaje, pero mira lo que va por ahí. ¿Lo ves? Es el tren. Ese es el tren. El tren. Y Pero dejaba el Rialaje a mi izquierda y Alcalá día a día con Sonia Panteón y Paco Valiente.